Buenas tardes, hermanos. Les saludo en el amor del Señor. Le agradezco al Señor por esta oportunidad. Y qué bueno poder estar acá en la casa del Señor hoy día. Todos nosotros vivimos confiando, porque si dudáramos de todo, estaríamos en muchos problemas. Pero en algún momento todos, incluidos los que no creen en Dios, tienen que creerle a alguien o tienen que confiar en alguien. Cuando vemos personas corriendo hacia un lugar y usted pregunta ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Y le dicen es que están regalando cosas allá y usted confía en lo que le están diciendo y usted sale corriendo y resulta que se acabaron. Recuerdo que cuando estaba unos días con mi esposa ahí en Viña del Mar, estábamos cerca de un parque y mucha gente corría hacia un lugar. Y nosotros instintivamente, sin escuchar a nadie, corrimos también. Pues algo bueno será, ¿cierto? Y había un tumulto de gente alrededor de dos jóvenes que estaban así como tirando cosas. Y dije, algo bueno debe ser. Así que nos fuimos acercando, se fue abriendo la gente, hasta que llegamos y ellos estaban repartiendo bebidas y estaban totalmente vacías y nos dijeron, no queda nada. Y toda la gente llegaba de lejos corriendo y no, ya se acababan. Y confía la gente. También confiamos cuando nos dicen que en tal lugar están vendiendo las cosas baratas. Incluso hay personas que están dispuestas a ir bastante lejos para lograr tener un descuento, siendo que en el trayecto se gastan todo lo que... Va a ser personas que van a echar benzina a ciertos lugares y en el trayecto se gastan lo que... Entonces al final es casi lo mismo. Cuando usted entra a cualquier lugar, sea un edificio, una casa, un departamento, usted confía, aunque no lo había pensado, que el piso no se va a caer. Pero hay lugares donde sí se cae el piso, o se le cae el techo, o muchas cosas, o chascarros con alguna silla. Usted ahora está sentado en una silla y confía que no se va a caer. Cuando salí de cuarto medio, hice una práctica profesional de administrador en una empresa que fabrica rollos de papel. Se llama Engatel. Si usted va al supermercado y la boleta y usted le ve en la orilla, dice Engatel. En esa empresa yo trabajé. Veía puros rollos todo el día. Y en esa época mi jefe me mandó y me pidió por favor que armara una silla de escritorio. Ustedes saben que las venden así, la caja, y viene desarmada. Entonces uno lo tiene que hacer. No sé si usted lo ha tenido que hacer, pero para que salga bien uno tiene que leer las instrucciones. Aunque uno se las dé de que las sabe todas, pero en algún momento va a llegar a no encontrar la pieza o va a quedar a mitad de camino. A no ser que sea un armador de sillas profesional. Entonces agarré la instrucción y comencé a armarla. Y era para una de las personas de las oficinas. Seguí las instrucciones y armé la silla. Entonces, una vez que la terminé, la llevé donde estaba el jefe, y obviamente esas que tienen rueditas. Entonces yo fui caminando así, y yo le dije, jefe, aquí está, siéntese. Y él me dijo, no, por nada del mundo me voy a sentar ahí. Con una sonrisa. Tú te vas a sentar primero. Entonces, yo obviamente me senté y giré en 360 grados y le mostré que estaba todo en orden. Ok, que no dejé ningún tornillo suelto, ni alguna cosa para que se fuera para atrás. Y él como que me lo dijo, no voy a caer en tu trampa. Como que algo le había pasado antes con alguna silla o con algún practicante. Lo que más me impresionó fue su total desconfianza hacia lo que yo había hecho. No creía que estaba bien hecho, hasta que yo me sentara, y también dudó de mis intenciones. ¿Han dudado de sus intenciones? Que como que hay gente que desconfía de todo. ¿Por qué me habrá ofrecido agua?
Bueno, si a usted le ofrecen una mentita o un chicle, no es porque tenga, no siempre, mal aliento, pero a veces sí. Pero a veces es simplemente por cortesía. O cuando le regalan un perfume, no es que usted tiene valor, sino es también por cortesía también. Y así. Entonces hay gente que siempre piensa más, algo me quiso decir con esto, y empiezan a buscar y desconfían de todo. Y cuando vivimos desconfiados, todo nos parece sospechoso, todo. Este beneficio, algo esperan a cambio, no lo dan porque sí. Vemos maldad en todos lados y eso es tener la mente sucia. Y hasta creemos que todos tienen algo en nuestra contra. No sé, aquí todos traman algo contra mí. Todos me tienen envidia. Envidia, ¿cierto? ¿Y de qué? Y sabe, hermano, el Señor nos manda y nos pide en su palabra que tengamos fe y que confiemos en Él. Y sabe, hermano, que la fe es el camino hacia la verdadera satisfacción. La única forma en que el hombre y la mujer pueden tener satisfacción en esta vida es confiando en Dios, teniendo fe en Dios. Y el libro de los Proverbios nos da una sabiduría práctica diaria. Y lo vamos a ver ahora en Proverbios 27 y 18. Proverbios 27, 18. Es una sabiduría que nos da en este caso la palabra de Dios respecto a la confianza. Dice, como los que cuidan de la higuera se les permite comer del fruto, así serán recompensados los empleados que protegen los intereses de su patrón. ¿Tiene algo que ver esto con la confianza? Sí. La fe que Dios espera en los hijos de Dios o de los cristianos es la que se muestra en este pasaje. ¿Cuál es el comportamiento que debe tener un cristiano, en este caso en su trabajo? ¿Que sirve a los demás? ¿Que sirve a su patrón, en este caso al empleador, como si fuera el Señor? Lo hace bien. Y esto se aplica para todo ámbito de cosas. En el trabajo, en el colegio, en la universidad, en nuestra casa y en la iglesia. Dice la Biblia que si nosotros lo hacemos, Dios nos va a recompensar. Porque lo hacemos como para el Señor. Y las personas, hermanos, que hacen bien su trabajo, ¿qué es lo que genera? O hacen bien las cosas, confianza. Entonces, vemos mucha gente, muchas personas que se ganan la confianza de los jefes o los de los dueños de empresas porque la persona hace bien su trabajo. ¿Cuánto más nosotros lo debemos hacer para el Señor? ¿Cuántos malos ejemplos conocemos de personas que dejan un mal testimonio en muchos lados? Y lo peor es que dice, y era cristiano. Entonces, no podemos tener un mal testimonio, debemos, como confiamos en Dios, como le servimos a Él, así también debemos vivir. Ahí en el mismo Proverbios, pero en el versículo 20, Proverbios 27, 20, dice, así como la muerte y la destrucción nunca se sacian, el deseo del hombre nunca queda satisfecho. El mundo y las personas en general vivimos en una insatisfacción constante. Siempre queremos algo más. Llega un momento en que no estamos conformes con lo que tenemos. El corazón humano busca y busca dónde saciarse. Y lo vemos en muchos aspectos, muchas cosas que nosotros nos llenamos. En el deporte, en el trabajo, en un hobby, en personas, en hacer muchas cosas, en no hacer nada. Algunos tienen como hobby descansar, dormir. Y otros todo lo contrario, no paran nunca. Se mantienen y cuando se detienen o no tienen nada que hacer, se desesperan. ¿No sé si a usted le ha pasado que de repente tiene un día de descanso y se desespera porque siente que algo tiene que hacer, pero no, en realidad no tiene que hacer nada? Entonces haga lo que tiene que hacer, que es hacer nada. Pero tampoco se vaya al otro extremo de no hacer nada mucho tiempo, porque dice la Biblia que aquellas personas que son así no van a prosperar, no van a ser bendecidas.
Entonces las personas buscan saciarse, pero no lo van a encontrar en ninguna parte en este mundo. Y la pregunta que yo quisiera hacerle, hermanos, ¿dónde se encuentra la verdadera satisfacción? Siendo que aquí da el proverbio ejemplos. La muerte nunca se sacia, o sea, siempre van a haber personas que van a morir. La naturaleza está destinada a la destrucción. Todos nosotros estamos destinados a morir en algún momento. No somos eternos. Y el deseo del hombre nunca queda satisfecho. Y la respuesta a esta pregunta existencial del ser humano está en Juan 10:10. Y la dijo el Señor Jesús. Juan 10:10. Dice el Señor: el propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. La verdadera satisfacción se encuentra en el Señor Jesús. Entonces todo cristiano debería vivir satisfecho con el Señor. Pero no es así siempre. ¿Y por qué es? Porque no buscamos al Señor constantemente. La verdadera satisfacción viene de nuestra fe en Jesús. Él dice que nos da una vida plena y abundante. Eso es lo que nos da el Señor. ¿Y qué es lo que nos ofrece el mundo? Saciar nuestra hambre, saciar nuestra sed, saciar nuestras necesidades. En las redes sociales aparece marketing, ya usted no puede abrir nada y le sale un aviso. Todo es marketing, todo. Y ellos nos dicen lo que nos falta. Te falta este trapero sónico, ultrasónico, no sé qué, que vuela por toda la casa, mientras la persona está acostada durmiendo, así, hace aseo y toda la cuestión. Tú lo necesitas. Tú necesitas el último celular. Tú necesitas este aparato que desde tu celular prende y apaga las luces de tu casa. Te venden seguridad. Contrata esto y no te van a entrar a robar. Te van a tirar una bomba de humo. Y así te venden todo. Tú necesitas esto, nosotros te lo tenemos. Lo malo es que hay que darle plata y no tiene plata. Y lo que dicen es que tienes que adquirirlo cuanto antes, ahora ya. Por eso se ha hecho famoso el llame ya, porque si usted llama ahora, va a obtener 2 en vez de 1. Y si llama ahora, va a estar entre los 500 primeros llamados y así. Y uno se queda mirando así, increíble. Y esto, hermanos, sumado a la continua insatisfacción del ser humano, nos envuelve en un círculo vicioso de comprar algo que solo nos llena el corazón por un momento. Porque es la alegría, ¿cierto? Comprarse algo nuevo que uno desea, uno se siente genial, que está nuevito. Está nuevito el auto, o está nuevito el celular, o está nuevito el computador, o la casa. Realmente es agradable, pero eso pasa. En un momento eso va a pasar y va a llegar la insatisfacción. Se disipa la ilusión y la expectativa que teníamos y nos damos cuenta que no era tanto. No era para tanto. O sea, estas zapatillas no me hacían correr más rápido. O estos zapatos no me hacían ver mejor. Sino que, o como algunos jóvenes que van al centro de la barbería o a la peluquería y dicen, quiero verme así. Después sale, yo pensé que me iba a ver igual. Y la cabeza obviamente no es la misma. Y ahí depende, ¿cierto?, del peluquero que le diga la verdad o no. Y sabe, hermano, nos llenamos de expectativas sobre cosas terrenales, sobre cosas materiales. Y el Señor no desea eso en nosotros. Incluso, hermano, yo he visto, ya en el ámbito cristiano, personas que dicen, si yo tuviera esa Biblia de estudio, yo aprendería del Señor. Y usted no necesita una Biblia de estudio. Usted necesita leer la Biblia nomás y buscar al Señor. Y después se da cuenta que si algún día compra esa Biblia que vale 150,000 pesos, con letras de oro, se va a dar cuenta que es la misma palabra y que no era la gran cosa. Y que muchas cosas están reveladas ahí. Y mire lo que dice Filipenses 4:19. Filipenses 4:19, el apóstol Pablo le dice a los hermanos,
Y este mismo Dios quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Si usted, hermano, necesita de algo, usted dígale, Señor, necesito esto, y el Señor se lo va a dar. Pero después cuando empezamos, pero necesito otro más. ¿Por qué? Y el Señor dice, ¿por qué? Es que necesito otro más porque para no carretear tanto ese. Y así empezamos a pedir más y sabe que el Señor es tan bueno que nos concede muchas cosas. Porque, hermanos, siendo sinceros, el Señor nos da más de lo que necesitamos. Incluso para darnos un lujito. Yo he visto mucha gente que se queja de que la canasta básica está muy cara, que apenas le alcanza para comprar ciertas cosas. Pero también todos en algún momento se pueden dar un lujito de algún helado, algún chocolate y algunas cosas. Y no digo que esté mal, sino que ahí uno ve también que el Señor es bueno con todos. Y dice la Biblia que el Señor es el que nos va a suplir de todas nuestras necesidades. Por eso no es bueno que nosotros caigamos en este ir y venir del consumismo de este mundo. En cambio debemos confiar en que Dios suplirá nuestras necesidades, según sus riquezas en gloria. ¿Sabe por qué? Porque nuestra mayor necesidad es de Él. Porque a veces decimos, quiero esto otro, y nos metimos en ese mundo, en esa situación, y lo que necesitamos es al Señor. También, hermanos, la fe tiene que ver con confiar en Él, en lo que Él dice en su palabra. Y cuando se trata, hermanos, de hablar de la fe, tenemos que ir sí o sí al capítulo de la Biblia que habla sobre la fe. Y es Hebreos 11. Muy bien, todos lo sabían. Al unísono todos dijeron Hebreos 11. Hebreos 11, vamos a leer versículo 1. Bueno, esta es la versión NTV. Dice así, Hebreos 11.1, que es la definición de la fe de acuerdo a la Biblia, una definición bíblica. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos, es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Tener fe es saber que algo es real, que va a ocurrir. Y que aunque nuestro sentido de la visión no lo pueda detectar, no lo vemos, sabemos que sí hay evidencia de que el Señor nos va a bendecir, o de lo que el Señor ha prometido, sí hay evidencia. Porque ahí dice que es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Puede ser una bendición, pueden ser vidas cambiadas, puede ser lo que usted esté anhelando en el Señor. La fe es saber que eso va a ocurrir. Y ahí dice, es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Hay muchas cosas que usted y yo no podemos ver, pero que sí existen. Entonces, nuestra fe no es ciega. No es un dogma, no es decir, creo porque a mí mi mamá me dijo que así era y así es. Y no debo preguntar por qué. La fe que nos da el Señor tiene una base y es una certeza. Y sabe, hermano, la palabra de Dios nos ha enseñado de que usted cuando cree en Dios, usted tiene la convicción de que Dios es real. Y usted está consciente que nos está engañando a su mente, no nos estamos engañando a nosotros mismos con algo de que pensemos que es una mentira, un engaño. No. Todos los que creen en Cristo, todos los que creen en Dios, están convencidos de que es la verdad. No estamos engañados. Porque algunas personas creen que los cristianos están engañados o se autoengañan. No es así. Porque usted y yo sí o sí tenemos evidencia y nuestro cerebro, nuestro intelecto busca evidencias para afirmar nuestra fe y sí las encontramos. Porque en última instancia usted y yo hemos tenido una experiencia con el Señor, ¿no? Donde usted ha dicho, Señor, te pido esto, o Señor, ayúdame en esto, y el Señor le responde, es una cuestión totalmente indiscutible. Totalmente indiscutible. Y quisiera, hermano, mostrarles 5 aspectos positivos de la fe en Dios. 5 aspectos. El primero es que nuestra fe en Dios conduce a comprender más. Ayuda a que nuestra mente
comprenda a Dios, comprenda más la palabra de Dios. Ahí en Hebreos 11, pero el versículo 3 nos habla de esto, que nos conduce a una comprensión mayor. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Dice ahí que por la fe entendemos. O sea, no estamos traicionando nuestro intelecto al creer en Dios, sino que por la fe entendemos lo que es Dios, lo que es su palabra. Un hombre dijo que la fe es el primer paso para realmente comprender las cosas. O sea, debemos primero creer para luego comprender la verdad de Dios, que a veces está oculta para muchas personas. Y la comprensión es la recompensa de la fe que tenemos en Dios. Es decir, primero debemos creer en Dios y en su palabra para luego se abra nuestro entendimiento y podamos ver la realidad de Dios. Y eso está explicado en 1 Corintios 4:14. El apóstol Pablo lo explica. ¿Cómo es esto posible? Que primero debemos creer en Dios para luego entender muchas cosas. Porque si no, no nos va a cuadrar, no nos va a calzar. No es 1 Corintios 4:14. Creo que tampoco es segundo, porque es 2, perdón. 1 Corintios 2:14, parece. Estoy seguro que hay un 2. Sí, ahí sí. Mi memoria fotográfica me ayudó. Dice, pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Y esto no habla como espirituales, como que superiores a ellos, los espirituales. No se trata de eso. Lo que está diciendo es que los que creen en Dios tienen al Espíritu Santo dentro y el Espíritu Santo les ayuda a entender. Porque ¿cuántas personas que no tienen a Dios han leído la Biblia completa, como una obra de literatura de cultura general, pero no han cambiado sus vidas porque no pueden entender la verdad que hay detrás? Yo recuerdo cuando en una de las primeras clases que tuve ahí en la universidad era Derecho Romano, y la profesora va y estaba hablando y diciendo que hay una división, usted sabe, ahí entre la iglesia y el Estado, y empiezan a hablar ahí de que hubo la separación. Y en eso va y la profesora dice, por eso Jesús dijo, da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, separando el Estado con la iglesia. Y sonó tan seco, tan rebuscado. Y es porque esas personas no tienen al Señor. Lo toman como una información. Mira, aquí hay una información, lo ponemos ahí como información. Y la Biblia no es solamente información. La palabra de Dios está viva porque el autor está vivo. Y cuando usted la lee, hermano, aunque lea 10 veces, y eso usted lo sabe, el mismo versículo, con la misma parte, usted va a encontrar cosas nuevas. Está viva la palabra de Dios. Bueno, no sé cuántos de acá han leído la Biblia completa y después la vuelven a leer y encuentran cosas que, ¿en qué momento aparecieron? Porque puede ser que no estábamos durmiendo cuando pasamos por ahí, alguien nos distrajo, o estábamos viendo la tele, o no sé, y leyendo. Pero siempre van a haber cosas nuevas en el Señor, un nuevo entendimiento. Y sabe, hermano, puede ser que versículos de la Biblia que son emblemáticos, como por ejemplo Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puede ser que para uno lo escucha, está bonito y todo, pero no significa tanto. Hasta el momento en que viene Cristo y lo fortalece y dice, oye, qué genial este versículo, lo tomo para mí. Y puede ser que el versículo que a uno le ha llegado, al otro le haya llegado otro versículo, y es porque es un trato distinto con Dios. Entonces, la única forma de entender la verdad de Dios es buscando al Señor. Yo lo conté un día martes, cuando estábamos viendo el tema de la apologética.
Hay un hombre llamado Jordan Peterson, que es un psicólogo, un profesor de Estados Unidos, que no es cristiano. Pero de alguna manera, él se está levantando contra la corriente de este mundo, contra estas ideologías que van contra la familia, siendo no cristiano. Y en un momento, en una entrevista, porque él se enfrenta con todas las personas ahí, no están ahí, él comienza a decir que en una tarde comenzó a sentir una presencia especial y él dice que sintió a Jesús, sin ser cristiano, sin ir a la iglesia. De alguna manera, Dios toma a las personas que se levantan en una búsqueda de Él y Él dice que comenzó a leer la Biblia y está en un proceso de Dios donde Él hasta el día de hoy no se denomina cristiano, pero sí. Y en un momento en la entrevista ahí en un canal de televisión de Estados Unidos, él hasta casi se pone a llorar. Porque vemos cómo Dios transforma la vida de las personas, aunque sea el corazón más duro. Y sabemos que el Señor puede hacer muchas cosas con las personas que aún no creen en Él. Y yo estoy seguro que este hombre va a ser utilizado por Él, porque es un intelectual, pero va a ser para la gloria del Señor, como así lo ha hecho con otras personas. Lo segundo, hermano, de estas 5 cosas positivas de la fe es que la fe agrada a Dios. Ahí en el versículo, volvamos a Hebreos 11, versículos 5 y 6. Hebreos 11, 5 y 6 dice, fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir, desapareció porque Dios se lo llevó. Porque antes de ser llevado lo conocían como una persona que agradaba a Dios. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. A Dios le agrada las personas que tienen fe en Él. Y a Dios le agrada a aquellas personas y los quiere recompensar. Les quiere dar una bendición. Por ejemplo, a Enoc, ¿qué premio le dio? Ya, tú eres especial, no vas a morir, no vas a sentir, así que te vas a ir derechito para arriba. No apareció, desapareció Enoc. Enoc no vio la muerte, fue una bendición, un premio. Y el Señor a cada uno de nosotros nos tiene un premio especial. Puede ser que el Señor se lo lleve o no se lo lleve, pero el Señor nos tiene una bendición especial a los que creemos en Él. Dice que es imposible agradar a Dios si no tenemos fe en Él. Y que si deseamos acercarnos tenemos que creer en Él. Y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Lo tercero es que la fe nos lleva a una intimidad con Dios. Eso está en el versículo 7, Hebreos 11, 7. Fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe Noé condenó al resto del mundo, recibió la justicia que viene por la fe. Aquí dice la Biblia que la fe de Noé lo llevó a construir un barco, en este caso un arca, para salvar a él y a su familia. Y Noé fue una persona muy cercana a Dios, porque realmente para obedecer en este sentido hay que ser muy cercano a Dios y haberlo visto, tener una revelación muy especial para ponerse a construir un barco gigante, ¿no? Porque de repente si yo soñé algo raro o como que alguien me dijo algo, yo no voy a agarrar ahí, como se dice en buen chileno, papa y empezar a hacer cosas. Él estaba totalmente convencido de que Dios es real y de que Dios le habló. Entonces Noé fue una persona muy cercana a Dios y por obedecer el Señor le dio una maravillosa bendición. Miren lo que dice al final. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y ahí está el premio. Recibió la justicia que viene por la fe. O sea, Noé fue salvo y recibió la justicia de Dios. Como cuarta cosa positiva que nos da la fe es que la fe significa decirle sí a Dios. Es como cuando el joven, ¿cierto?, se arrodilla y saca algo del bolsillo frente a alguna chica, a alguna mujer, y todos empiezan a gritar.
¿Qué es lo que tiene que decir la mujer? Que sí, de alguna manera. Aunque no diga sí, aunque haga así, sirve, todo sirve. Ahora, si se da media vuelta y se va, es un total fracaso. Pero debemos decirle sí a Dios. Y eso tiene que ver con un compromiso. ¿Quién le dijo sí a Dios? Fue Abraham. En el versículo 8, versículo que sigue ahí, fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Abraham es un gran hombre de fe porque salió de su tierra con toda su familia y sus posesiones. Cosa muy difícil para las personas. Abraham no salió de cualquier tierra, salió de una tierra próspera, una tierra bendita. ¿Y Dios a dónde le dijo que fuera? Al desierto, a un lugar bastante feo. A nadie le gustaría pasar, ¿cierto?, de un lugar hermoso a un lugar desértico o algo así, a no ser que le guste el calor, no sé. Pero a nadie le gustaría empeorar la situación, sino que siempre mejorarla. Y pareciera que aquí iba a empeorar. Él salió, dice la Biblia ahí, se fue sin saber a dónde iba. Pero sabe, hermano, él sí sabía con quién iba. Así que con eso estaba todo solucionado. Era más que suficiente. Y la pregunta que yo les quiero hacer, hermanos, es, ¿usted está dispuesto a decirle sí a Dios? Es difícil, porque a veces el Señor nos va a pedir cosas que no queremos, pero hay que hacerlo. Dice la Biblia que en el Apocalipsis, los 24 ancianos, ¿qué es lo que le entregan al Señor? Sus coronas. ¿Usted está dispuesto a entregarle su corona al Señor? Que puede ser su familia, puede ser su trabajo, su carrera, su título al Señor, que haga lo que Él quiera. Porque si el Señor le dio eso, ¿por qué no entregárselo de vuelta? Cuando Él se lo pida, obviamente, porque no vamos a estar todos. Como por ejemplo el joven rico, Jesús le dijo, vende todo lo que tiene y dale a los pobres. Menos mal que se lo dijo a él nomás y no a todos nosotros. Ahora, si el Señor le dice eso, usted va a tener que hacerlo. Como también Él dice, cuando el Señor nos dice, dile a esa persona que yo lo amo. O anda a esa persona y pídele perdón. O anda y dile a esa persona. Y nosotros no queremos hacerlo. Por eso debemos estar dispuestos a decirle sí al Señor. Y ahí en Romanos capítulo 4, versículo 3. Romanos 4, 3 dice, pues las Escrituras nos dicen, Abraham le creyó a Dios y Dios consideró a Abraham justo debido a su fe. Abraham fue considerado un hombre justo debido a su fe. Por eso usted y yo, si queremos ser considerados justos delante de Dios, debemos creerle a Dios. Y el versículo 18, que también ahí sigue hablando de Abraham, en Romanos 4, 18, aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Pues Dios le había dicho, esa será la cantidad de descendientes que tendrás. La pregunta es, ¿Abraham perdió la esperanza en algún momento? Sí. Sí. Porque por algo nació Ismael, ¿no? Se desesperó en algún momento. Ahora no digo que perdió la fe, pero sí perdió la esperanza. En algún momento de debilidad, ya siendo tan viejitos. Pero ¿sabe? A pesar de los errores que cometió Abraham, el Señor no lo catalogó por sus errores. No dice, Abraham fue considerado el mayor pecador por no haberle creído a Dios y tuvo a Ismael con la criada. ¿Dice eso? Dice que fue considerado justo debido a su fe. Aún a pesar de nuestros errores y fracasos, o líos o problemas que hayamos hecho entre medio, finalmente Dios ve nuestra fe y nos recompensará por eso. Y qué bueno que es eso. Porque más de alguno nos equivocamos, caemos, nos desviamos, y qué bueno que el Señor va a decir, está bien, tú creíste en mí. Y el Señor nos perdonará y nos justificará.
Y por último, hermano, en estos 5 aspectos positivos de la fe, es que la fe va más allá de esta vida. Tenemos una esperanza mayor. Y eso está en el versículo 10, ahí en Hebreos 11, versículos 10 al 13. Ahí habla de una esperanza futura. Y sigue hablando de Abraham, dice, Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Así que una nación entera provino de este solo hombre, quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos. Una nación con tantos habitantes que, como las estrellas de los cielos y la arena de la orilla del mar, es imposible contar. Todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Esta es una fe que va más allá. Y puede ser, hermanos, que en algún momento usted ya esté viejito y no vea la bendición de Dios que usted esperaba, pero tiene la esperanza de que lo va a ver después. De alguna manera el Señor nos va a mostrar cómo se hizo. Y yo estoy seguro que Dios le mostró a Abraham cómo es padre de muchas naciones. Cómo Dios le mostró a Moisés que ellos entraron a la tierra prometida. Cómo le mostró a David que el pueblo de Israel nació Jesús, nació el Mesías. Abraham adoptó una visión de largo plazo, porque para ser una gran nación había que esperar harto tiempo, y él no iba a estar, entonces él sabía que no iba a estar. Él esperaba que sus generaciones fueran bendecidas. ¿Y cuántos de nosotros queremos que nuestras generaciones sean bendecidas? No importa si no se acuerdan de nosotros. Lo importante es que para adelante hayan hijos e hijas de Dios. Y mirar, hermanos, a largo plazo nos cuesta mucho, especialmente a nosotros hoy. Debido a que prácticamente todo es instantáneo, lo queremos ahora. Lo antes posible, como dicen en los trabajos, para ayer, lo quiero para ayer. Me ponen en el correo, lo necesito para ayer, porque lo quiero ahora. Queremos satisfacción instantánea porque el mundo nos ofrece satisfacción instantánea y también lo queremos de parte de Dios. Sin embargo, Dios nos habla de tener una mirada a largo plazo, donde lamentablemente hay que esperar. Y a nadie le gusta esperar. Y además Dios nos llama a tener paciencia. Paciencia. Cuando uno le dicen paciente, sé paciente, es peor. Más a uno irrita. Me dice, cállate, ya sé que tengo que esperar. Y uno dice, pero tranquilo, es lo peor. Mejor huyan lejos, no digan nada. Y saben, hermanos, la fe en el Señor significa permanecer fiel. ¿Qué vamos a hacer nosotros si vivimos en una sociedad rodeados de personas que le dan la espalda a Dios? ¿Cómo podemos permanecer fieles a Dios cuando todos a nuestro alrededor son infieles? Incluso dentro de la iglesia vemos personas que no son fieles a Dios y eso desmotiva, ¿o no? ¿Estaré bien? ¿Estaré en la voluntad de Dios o no? ¿Nos rendiremos a ellos? ¿Nos uniremos a ellos? ¿O los condenaremos? ¿O será que hay otro camino para el pueblo de Dios? ¿Sabe, hermano, que la naturaleza del pecado es como una adicción que conlleva a una insatisfacción continua y cada vez más extrema? Quien se aleja de Dios y quien no se nutre del Señor va a estar cada vez peor. Y la gente que debía amar a Dios, en este caso el pueblo de Israel, se alejó de Dios. Y en el Antiguo Testamento, no lo vamos a leer, pero Ezequiel, este profeta, compara, inspirado por Dios, a Samaria y a Jerusalén como dos mujeres que le engañaron a su esposo. Y en este caso el esposo es Dios. Pero él aún así la ama y quiere restaurarlas. Dios prometió enviar un juicio contra esas naciones, en este caso contra Israel, y así sucedió. Y sabe, hermano, que para llegar a un nivel de madurez
se debe pasar por la prueba de la espera. Esperar en Dios. La prueba del tiempo y también, a pesar de todo lo que podamos vivir, seguir siendo fieles. Seguir siendo fieles. Recuerdo que cuando yo era pequeño, cuando se hacían confraternidad de iglesias, nosotros, como éramos niños, nos poníamos a jugar a decir que los hermanos de la otra iglesia eran íconos de las otras iglesias, porque siempre estaban. Entonces estaba el hermano ícono de Rancagua, de Santiago, de Coquimbo, y así cada uno tenía sus íconos. ¿Y sabe por qué? Porque eran hombres y mujeres fieles. ¿Y usted quiere ser un hermano ícono del Señor? Donde diga, siempre está ahí. Que una persona, no sé, se vaya de años, después vuelva de años después y todavía está ahí sirviendo al Señor firme. No digo que esté igual porque quizás van a estar con más canas o sin canas, sin nada. Y así tantas cosas que van cambiando. Pero debemos pasar la prueba del tiempo. Debemos decidir permanecer fieles a Dios, aun cuando veamos que algunos cristianos se desvían tras el pecado, o aun cuando el mundo nos trate de rodear, o cuando la tentación parezca insoportable. Siempre recuerde que Dios lo ama y está buscando personas fieles a Él. Pidámosle al Señor que aumente nuestra fe. Al Señor le agrada eso. Y justamente los discípulos le preguntaron eso al Señor Jesús. Los discípulos le pidieron al Señor que les aumentara la fe. Señor, aumentanos nuestra fe. ¿Y qué le respondió Jesús? Que ellos debían tener fe como el tamaño de un grano de mostaza, pequeñito. Es decir, un pequeño paso para acercarnos al Señor implica tener fe. Y con esa fe el Señor puede hacer muchas cosas. Pero debemos también dar el paso. Porque esa fe, puede crecer tan maravillosa y poder lograr mucho en el reino de Dios. Y para terminar quisiera dejarlo con este versículo poderoso que es Hebreos 11:6. Hebreos 11:6 dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensará a los que los buscan con sinceridad. El Señor lo va a recompensar si lo busca con sinceridad. Les invito a cerrar sus ojos y vamos a orar